¿Cómo está? Perdone mi look, estoy un poco barbudo. Sí, es terrible. Entonces, Garuda. Sí, Acharya. Tenemos hoy un tema específico. Maharama. Está Maharam. Ahora le mostramos todos los devotos, señor Acharya. Perdón, que hay unos problemitas técnicos, ya estamos. Ahí está. Ahora lo podemos, porque pusimos una pantalla para poder verlo todos. Bueno. Un momento. Puede mover la computadora. Ahora después ponemos todo. Bueno, para los devotos que están en Facebook, estamos arreglando todo con el programa Krishna West de Garuda y Ananda, Krishna Ananda en Buenos Aires, ¿verdad? Están en Buenos Aires ya. Estamos en Buenos Aires, sí. Entonces, porque en Skype me veo a mí, que no aguanto esto, porque me veo todos los días. Sí, estoy haciendo el clic en el... No, pero no... ¿Cómo funciona eso? Pero es que todavía no ve. Si se quieren ir allá, pero pasa que está justo la cita para ir de lo que hablan de votos. Tal vez voy a tener que desconectar y... No. Porque ahora solo me veo a mí que no, eso no aguanto. Entonces... Eso no aguanto. Sí, entonces voy a... Start sharing, no. Entonces voy a desconectar y conectar de nuevo, rápidamente. Ok, sí. Eso es terrible, ¿verdad? Verse a sí mismo es insoportable. Ustedes de Facebook, perdón que estamos arreglando, creo que ya luego vamos a empezar la clase. Más grande. No los veo. No nos ve. A ver, perdón, a ver, ¿por qué? Ahí. Ahora. Ella, la vuelta a la silla. No sé. No sé por qué ahora no se ve la cámara. Aquí. ¿Window? No sé por qué. Setting. Tenés que hacer setting. Como siempre, como viste como habíamos advertido antes. Sí. Siempre pasa. Perdón, no sé por qué ahora no se ve. No nos vemos a nosotros. Tienes que ir ahí. Hay privacidad de cámara. Ahí, aprieta ahí. Privacidad. Pero mientras tanto, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? No sé si algún devoto tiene alguna pregunta en particular. Pero no hay un tema. Yo tengo una pregunta, pero... Sí, puede ser. Se puede hacer la pregunta, ya vamos a empezar porque tenemos devotos en Facebook que están esperando y ya vamos a lanzar el programa. Mientras ustedes traten de arreglar eso. Perfecto. Bueno, si nadie tiene una pregunta, la pregunta que quería hacer como un tema, si usted podía tocar, es que cuando en algún momento usted mencionó en un encuentro, en una clase o en una conversación, que hay una diferencia entre conocer una filosofía y entender de filosofía. O sea... Está bien, entonces voy a repetir para los de Facebook que la diferencia entre entender o conocer la filosofía y entender una filosofía específica.
Sí, yo recuerdo que cuando entré en el movimiento teníamos mucho orgullo, tal vez orgullo en Prabhupada y Krishna, no esperemos que no orgullo nosotros mismos, de que a diferencia de tantas religiones dogmáticas o fanáticas o simplemente no filosóficas, la conciencia de Krishna estaba basada en filosofía. Y los que abrazaban a la conciencia de Krishna lo hicieron porque, o tal vez no porque, pero al aceptar la conciencia de Krishna, que los devotos aprendieron filosofía y tenían una comprensión lógica, racional de la verdad absoluta del alma, y que eso era algo que separaba a Bhakti Yoga, la conciencia de Krishna, de una religión simplemente basada en dogma o doctrina. Y el punto que yo he explicado muchas veces es que Krishna explica en Bhagavad Gita que 4 tipos de personas se acercan a él. Artarti, Jigyasur, Gyanicha. Que hay personas que se acercan a Dios. Ustedes pueden desconectar su micrófono allá para eliminar el ruido. Tal vez por lo menos eso consiguen hacer. Sí, entonces, Arto significa una persona que sufre. Y sabemos que en toda tradición del mundo hay muchas personas que se acercan a Dios o se acercan al, digamos, al poder máximo que conozcan, pidiendo, buscando alivio de su sufrimiento. Eso es muy común. Las personas pueden acercarse a un gobierno, o una persona rica, a un santo, o semidioses, o Dios mismo. Entonces, Arta en sánscrito, Arta en Bhagavad Gita significa aquel que sufre. Y hay otros que Artarti, que significa que busca su interés, a menudo en el sentido económico, que como sabemos, hay programas en la televisión en que así llamados predicadores dicen que si me mandas dinero, Krishna o Dios te va a dar mucho más. Y esa tendencia de acercarse a Dios por fines abiertamente económicos no es algo que se restringe a los cristianos, pero en la India, por ejemplo, tantos millones de hindús, tal vez cientos de millones, van a un templo, a las deidades, o tocan a los pies de un santo, así llamado santo, y todo eso, y abiertamente quieren dinero. Así que la tendencia a buscar al propio interés, al autointerés, tratando de aprovechar una conexión, algún tipo de contacto con un poder superior, un poder que sea humano, que sea celestial, que sea divino, que sea un Dios, pero simplemente la idea es que con mi poder, con el poder que yo tengo, yo no consigo ser feliz, resuelvo mis problemas, sufro por varios motivos, entonces tengo que acercarme a un poder superior. Y eso se define de muchas maneras, pero esa es la idea. Es algo que se observa en todas partes del mundo, en todas las religiones hay personas que tienen motivos materiales y otros, tal vez una minoría, que tienen motivos puramente espirituales. Entonces, eso es el segundo grupo que se acerca a Krishna. Y después Jigyasu. Jigyasu en sánscrito literalmente significa aquel que desea saber. Jigyasu es una forma gramática del verbo gya,
que significa saber como jnanam, conocimiento, sabiduría, y es la forma jigyasu, que es la forma desiderativa del verbo, significa, en este caso, jigyasa, significa el deseo mismo de saber. Como por ejemplo en Vedanta Sutra, el Atato Brahma Jigyasa. Jigyasa significa el deseo mismo de saber, y Jigyasu es la persona que desea saber. Eso es gramática sánscrita. Así que la tercera categoría de personas que se acercan a Krishna es Jigyasu, aquel que se traduce a veces curioso, que desea saber, tiene un interés personal, quiere entender las cosas, que es bueno. Y finalmente, Jnani. Jnani en sánscrito significa, en este caso, no una persona que especula, o sea, tiene la palabra tiene diferentes significados, diferentes contextos. Pero en este contexto podemos decir que simplemente la persona que tiene conocimiento. Por Jigyasu, que desea saber, y Jnani, que sabe, que tiene sabiduría. Entonces, en ISKCON o en cualquier movimiento Hare Krishna, si puedo usar ese término un poco popular, sin duda los 4 grupos se acercan. Sería absurdo, creo que decir que en el movimiento Hare Krishna todos que se acercan son porque tienen conocimiento, buscan conocimiento. A las personas entran en un movimiento Hare Krishna por varios motivos. Y mismo una persona que entra, digamos, con motivos más, digamos, espirituales, que quiere vincularse a Dios, quiere servir a Dios, pero hay un tipo de, una premisa que creo que es a veces un poco falsa, puede ser hasta una vanidad, de pensar que por qué en Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, entendemos una teología, podemos decir, filosofía de Dios, una teología avanzada, por eso que, ya que yo soy un devoto, yo soy un filósofo. Y sabemos que eso no es exactamente el caso, por lo menos en todos los casos no es así. Mismo cuando Prabhupada estaba aquí, él siempre luchaba para que sus discípulos leyeran sus libros, y muchos no leyeron, y hoy en día creo que el problema persiste, ¿verdad? O sea, no es que todo el mundo ha leído todos los libros de Prabhupada. Además de eso, cuando yo entré en el movimiento, le escribí a Prabhupada preguntando, eso fue una semana después de entrar más o menos, y le pregunté a Prabhupada si yo debía quedar en la universidad estudiando y también ya vivía en el templo, o si yo debía salir y hacer servicio normal. Y Prabhupada me alentó así a quedar en la universidad. Y Prabhupada me dijo que quiero que tú tengas una buena educación para que puedas explicar la conciencia de Krishna a personas educadas, personas que tienen un cierto nivel de educación. Lo que Prabhupada no me dijo es que no es necesario estudiar, simplemente lee mis libros y eso es suficiente. Claro que Prabhupada se lo dijo a muchos devotos, tal vez devotos que él identificaba como tal vez no exactamente inclinados o preparados para una vida intelectual, digamos. Entonces, la filosofía, como Prabhupada explica, la filosofía es un proceso que aprovecha como instrumento el raciocinio, la razón humana, para estudiar diferentes hipótesis, diferentes premisas y evaluar así su fuerza, si argumentos son coherentes o incoherentes,
si son lógicos o ilógicos, si dan evidencia seria o simplemente son la opinión de alguien. Y en un sentido, hay un tipo de filosofía que se llama epistemología, de la palabra griega episteme, que conocimiento. Entonces, eso es epistemología, literalmente una investigación racional, investigación del conocimiento, cómo es que sabemos y bajo cuáles condiciones estamos, para usar la palabra común, justificados en decir que sabemos algo y que no es simplemente nuestra opinión. Eso es epistemología, el logos, la lógica del proceso de saber. Entonces, sabemos que, por ejemplo, aceptamos a las escrituras Vaishnava como autoridad. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Y por eso tenemos también lo que se llama un proceso hermenéutico. O sea que una filosofía un abordaje, un proceso racional de entender las escrituras. Por ejemplo, hay un verso en el Srimad Bhagavatam que dice que ¿cómo se dice en español? Los eclipses del sol y de la luna acontecen cuando Rahu se traga a ellos o trata de tragárselos. Y en sus comentarios, algunos acharyas importantes dicen que obviamente eso no es realmente lo que sucede, pero es un tipo de alegoría o es una descripción poética. Porque según las leyes materiales, que ya son bastante comprobadas, podemos explicar perfectamente los eclipses. Y, por ejemplo, en el Chaitanya Charitamrita se dice que hay historias ilusorias en las escrituras, como eso de que cuando Krishna se fue de este mundo y Arjuna trajía a las reinas de Krishna de Dwarka a Hastinapur, que él fue atacado por algunos pastores de vacas y el Arjuna, el poderoso guerrero, no pudo vencerlos y ellos se llevaron a las reinas de Krishna. Entonces, las escrituras, el Chaitanya Charitamrita explica que no, que realmente fue un pasatiempo de Krishna, que Krishna mismo se las llevó. Pero entonces dice que hay historias en las escrituras, Krishnadas Kaviraj dice que no son literales, y muchas otras que sí, que son literalmente correctas. O por ejemplo el quinto canto, que mismo Prabhupada decía, me dijo a mí mismo, y también les dijo a varios otros devotos amigos míos, que él no entendía perfectamente esa cosmografía. En mi teléfono piensa que estoy hablando con... No, siento mucho. Esa cosmografía, una descripción del cosmos. Y entonces una vez Prabhupada me pidió que yo la estudiara, esa sección, y que tratara de entenderla. Y que Prabhupada había dado una traducción básica para facilitar estudios posteriores. Y el gran científico, Sariputta, mi hermano espiritual que ya falleció hace más o menos 10 años, casi 11 años, el mejor científico en la historia del ISKCON, es mi opinión. Y él escribió un libro mostrando que
la descripción del quinto canto de Bhuloka, que es una serie de plantas, como, ¿cómo se llama? Las órbitas que hay Bhumandala, después hay mares y islas concéntricas que son anillos en torno de Bhuloka, y esos anillos, los mares son de diferentes sustancias, ghee, licor y otras cosas, y entonces resulta que esa descripción no es literal, sino que es simbólica, porque las distancias, cuando se mide las distancias y las circunferencias, eso es español, las circunferencias, resulta que el Bhumandala, la descripción de Bhumandala, es una descripción genial y precisa, exacta, del sistema solar. Y que es una descripción del sistema solar muchos siglos antes de que esas medidas fuesen así conocidas en Occidente por la ciencia. Y también yo diría la mayoría de las escrituras es literalmente así, es una verdad. Volvieron. Hola, amigos. Entonces, ahora tienen prueba de que la voz no vino de un robot. Entonces, entonces hay diferentes categorías de conocimiento en las escrituras. Simbólica, alegórica, y la mayor parte es literal. O sea, Krishna realmente es Krishna. Y sus pasatiempos son lo que realmente sucedieron en este mundo. Pero es por eso es solo un ejemplo de epistemología el departamento hermenéutico de poder razonar, de poder hablar filosóficamente sobre nuestras escrituras. Y, o por ejemplo, Krishna mismo en Bhagavad Gita, él da un argumento filosófico para mostrar de que nosotros no somos el cuerpo. Inclusive un argumento que muestra que es lógicamente imposible que seamos los cuerpos mortales. Krishna dice en el segundo capítulo, Dehinos menjata dehe, así como en este cuerpo, así como en este cuerpo del corporificado, o sea, nosotros, que tenemos ese problemito de que somos almas eternas dentro de un cuerpo moribundo. Y Krishna dice, Dehinos menjata dehe komaram jovanajara, que nosotros tenemos experiencia inmediata de ser un niño, Kumara, significa niñez en sánscrito, Jovanam, juventud, y Jara, la vejez. Ustedes que son un poco más viejos pueden explicarme cómo es. No tengo experiencia personal. Entonces, así, Kumara, Jovanam, Jara. Y de la palabra Jara en sánscrito son un detalle curioso que tenemos palabras, por ejemplo, en español como, ¿cómo sería? Un momentito. Sí, geriatría, geriátrico, todo eso. Porque el G en español, que se pronuncia G, es una J, right? J en inglés y sánscrito y portugués y otras lenguas. Entonces sería geriatría originalmente. En España, no sé, por algún motivo desconocido, no quedaron satisfechos con eso y hicieron G. Pero, entonces, o sea, todos tenemos experiencia de niñez y después de ser adolescentes, tal vez el momento más racional en nuestra vida, ¿verdad? Adolescentes, eso es un chiste. Y
Si quieren una prueba que Dios existe, es el hecho que todavía estoy vivo a pesar de mi adolescencia. Eso es una prueba absoluta que hay un Dios. Entonces, como Prabhupada siempre explicaba, sabemos que el cuerpo cambió. O sea, no es que hay personas que piensan que, vamos a decir que el cuerpo se estiró. Que un cuerpo material, o sea, un bebé, su cuerpo se estira y crece así, pero obviamente pensándolo eso es absurdo. El hecho es que estamos constantemente cambiando los elementos del cuerpo. Como se dice, eres lo que comes, ¿verdad? Entonces, el cuerpo se está reemplazando, cambiando. Eso es bastante budista, como expliqué en una clase anterior o en inglés, pero eso es la esencia del budismo. Ya expliqué en inglés por la mañana, pero el así llamado vacío, el vacío. Si el vacío budista, shunya o shunyata, el vacioísmo, no sé cómo dice en español, no significa en el budismo de que nada existe. Yo recuerdo por muchos años como devoto ingenuo, yo creía que los budistas son tan así iludidos que piensan que no existe nada y qué es eso, pero no, ellos no piensan así. Inclusive el Buda histórico llamó a su proceso del camino madhyama, del medio, porque él explícitamente rechazó la idea de que no existe nada, de un vacío absoluto. Esa idea la rechazó explícitamente. Y entonces, ¿qué significa shunyata o shunyavadi o shunyavad? Shunyavadi es la persona, shunyavada. Vada en sánscrito es como en español ismo. Entonces, shunyavad significa shunyaísmo, o sea, la filosofía del vacío. Y es la idea que es correcta de que en el mundo material no puedes apuntar a ningún objeto en este mundo que sigue siendo el mismo objeto, porque así como nuestro cuerpo, se puede decir que tú no puedes respirar 2 veces en el mismo cuerpo, porque constantemente, o sea, cada momento el cuerpo hay al nivel, digamos, biológico, microbiológico, tu cuerpo es una super fábrica en que millones y millones de procesos suceden cada instante. Es la microbiología. Hay una revolución científica que ya viene sucediendo por 10, 15, 20 años. Una verdadera revolución que está llevando a muchos científicos de las mejores facultades, científicos renombrados, a rechazar el darwinismo. Es decir, que ¿por qué los procesos microbiológicos dentro de tu cuerpo son tan sofisticados, tan complicados, que involucran millones de procesos simultáneos, procesos subdigitales, comunicaciones digitales, que cada célula tiene su propio motor. Células tienen motores sofisticados y comunicaciones digitales. Es absurdamente sofisticada la tecnología misma de una célula. Y cuando se habla de un órgano, un cuerpo, es re absurdo. O sea, es tan sofisticado. Y la idea que nada más sopló el viento, hubo cierta actividad seísmica y no sé qué, un terremotito y se cayó la lluvia y se produjo las máquinas y computadores
así que son millares de veces más sofisticados que cualquier computador de hoy. Nada más, sí, no necesitas más que un poco de lluvia, viento, un terremotito y ya. Que es realmente una idea, honestamente, idiota. Así como, por ejemplo, el efecto del péndulo. Podemos observar que en la Edad Media, el obscurantismo, que las así llamadas universidades imponían doctrina, y había intelectuales sofisticados, porque siempre en la raza humana hemos visto un cierto porcentaje de cualquier generación humana, hay un cierto porcentaje que son muy inteligentes, y había, mismo en la edad, esa edad oscura, pero ellos tenían que aplicar su genio dentro de parámetros absurdos de una iglesia, vamos a decir, problemática. Entonces, hoy en día, el efecto del péndulo es la tercera ley de Newton, la tercera ley de que cualquier acción produce una reacción igual y opuesta. Y esa idea fue articulada por primera vez en Occidente, tal vez por Galileo, que introdujo la idea del péndulo. Y después el profesor Hegel, el filósofo Hegel, que fue deturpado, que fue mal interpretado por Marx, Hegel aplicó ese mismo péndulo a los procesos históricos que él llamaba el dialéctico, que cada tesis produce su antítesis, que es la tercera ley de Newton, es algo que se observa con un péndulo. Entonces, al fin y al cabo, resultó que religión fanática produjo ciencia fanática y materialismo fanático, ateísmo fanático y igualmente absurdo. Y ahora, porque entonces fíjense en el péndulo va perdiendo su energía si no introduces nueva energía en ese proceso, el péndulo se va parando. Entonces, y cuando va menos, digamos, a un lado, va menos al otro lado. Entonces, así mismo, con la caída de religión monstruosa, violentísima, asesina, que la extrañamos mucho, ¿no? Entonces, cuando eso perdió su poder en Occidente, el resultado natural, inevitable, y de hecho que ahora que se está constatando, es que el ateísmo fanático en la forma de pseudociencia está perdiendo su poder también. Y hay una revolución intelectual que está creciendo cada vez más, cogiendo impulso, porque hay ciencia, pero después hay materialismo. Por ejemplo, tenemos ¿cómo se dice en español? Creo que en portugués es registro de fósiles. ¿Cómo es en español? Sí, entonces, el registro fósil. Entonces, sí, lo que sabemos científicamente, si queremos limitarnos a la ciencia, lo que sabemos es que hay fósiles y algunos son más viejos que otros. Y cuando estudiamos los fósiles, sabemos que los que son más viejos, en general, no siempre, hay muchas anomalías de que ellos no hablan, porque son paparulos, pero en general, los fósiles más viejos o más simples y los más recientes, no todos, porque hay criaturas hoy en día que son demasiado sencillas, como gérmenes. ¿Cuándo es la última vez que viste un germen así intelectual? Entonces, pero se encuentra criaturas más
digamos, fisiológicamente, hasta neurológicamente sofisticadas. Eso es lo que sabemos científicamente. Exactamente cómo es que eso sucedió, eso no es ciencia. Eso no es ciencia por el simple motivo que no hay testigos. Ningún científico estuvo allá. Y la base de la ciencia empírica es la observación y el estudio empírico. Y ya que ningún científico de la historia del mundo estuvo allá y vio eso, la ciencia no puede explicarnos como ciencia porque hubo una evolución de sencillo a complejo. Entonces, decir que eso sucedió, digamos, naturalmente, o sea, sin ninguna intervención divina o mismo de un ser superior de otro planeta, decir que eso sucedió por sí mismo no es ciencia. Eso es una filosofía que se llama el materialismo. No hay ninguna prueba científica de que eso sucediera sin ayuda de una inteligencia superior. Inclusive la ciencia material, por sus propias reglas, no puede descubrir eso. O sea, es prohibido por las propias reglas que gobiernan la ciencia. Porque la base de la ciencia es de estudiar eso que puedes controlar. Porque si hay algo que no puedes controlar, ¿cómo puedes someterlo? Si una criatura, o sea, para llevar a cabo una, ¿cómo se dice en español? Muy oxidado. Un experimento. Si tú quieres llevar a cabo un experimento empírico, la ley es que tiene que ser un experimento controlado, porque si no es controlado, no tienes la menor idea de lo que está entrando, saliendo del contexto bajo estudio. Entonces, el empiricismo es definido como un proceso de experimentos controlados. Eso significa a priori, que únicamente puedes estudiar lo que puedes controlar. Y eso significa que cualquier cosa más allá de tu control, o cualquier cosa que te controla a ti, nunca puedes estudiar empíricamente. Es imposible. Entonces, hay científicos, algunos son buenos, trabajando, pero los materialistas son realmente payasos. Ellos salen así a estudiar el mundo con un proceso en que tienen que controlar, no pueden estudiar sin controlar, y vuelven y nos informan que en el universo no hay nada sino cosas controlables. Eso es absurdo. Es como decir que uno salió a estudiar el mundo solo con un termómetro, diciendo que un termómetro es un instrumento científico y vuelve y dice que lo único que existe en el universo es temperatura. Porque un termómetro solo puede registrar temperatura. Un experimento controlado únicamente puede estudiar lo que sea inferior a ti y bajo tu control. Obviamente, si hay un Dios, Dios no está bajo tu control, entonces por la lógica, la ciencia empírica jamás podrá estudiar cosas superiores y por eso su visión de que no existe nada en el universo sino cosas que podemos controlar, eso no es una filosofía, es más un desorden psiquiátrico. Es un tipo de narcisismo epistemológico, decir que no existe nada en el universo que no podemos controlar. Y si no podemos controlar algo, no puede existir. Eso es un desorden psiquiátrico. Ellos están tratando de vendernos como una filosofía de la ciencia. Y por eso tenemos que, ustedes están acompañando, ¿verdad? La lógica. Y por eso tenemos que separar
a la filosofía que siempre es metafísica, de la ciencia física. Bueno, he explicado muchas cosas, pero no sé si hay preguntas. Es un poquito complicado si no estás acostumbrado, pero volviendo al tema, a pesar de mi edad, digamos, madura, recuerdo el tema original, que es una hazaña, ¿verdad? Que hablando de la filosofía, si uno quiere ser filósofo, eso es más que simplemente memorizar una doctrina de nuestra iglesia, sino que uno tiene que estudiar y uno tiene que prepararse si queremos presentar la conciencia de Krishna a personas, digamos, que piensan. Argentina es cada vez el mejor país del mundo que he visto para eso, porque yo recuerdo que yo fui a Argentina por primera vez en 74, entonces creo que llegué antes de muchos de ustedes. ¿Quién llegó? Está bien, no importa. Entonces, en 74, porque Prabhupada me puso a cargo de América Latina, y fui a Buenos Aires en 74, y teníamos un templito chiquito en la calle Ecuador, casi con Corrientes. Y yo recuerdo, éramos muy jóvenes, yo era GBC, pero muy idealistas, y había un baño, había un templo con 20 y 25 devotos y un baño, que eso fue muy trascendental. Y yo recuerdo que yo tenía que hacer la cola, ¿no? Porque a pesar de ser un enseñanza GBC, porque, ¿verdad? Hay ciertas necesidades humanas que superan, digamos, las obligaciones de ética. Entonces, y era un apartamento con un dormitorio, que es también la oficina del templo. Y yo llegaba siempre a la 1 de la madrugada cuando iba a Buenos Aires, porque el único vuelo en mi zona, directo a Buenos Aires, era de Caracas, y el único vuelo llegaba a medianoche, llegaba al templo a la 1, y tenía que así pasar por muchos cuerpos así, hasta llegar, y yo dormía en un cuarto con por lo menos 5 o 6 otros devotos, y entonces los demás devotos, 20 devotos, había una sala, como 2 salas, 2 cuartos, ¿verdad? Y se puso una cortina, y las devotas aquí, los devotos allá, con una cortina en medio, y todo el mundo con el mismo baño, y todo el mundo estaba feliz y realmente estricto en sus principios, porque buenos devotos. Pero lo que quería decir sobre Argentina, por lo menos en mi experiencia, yo hice Sankirtan, ¿cómo se llama la calle Florida? Y también hacíamos Harinam, creo que la Plaza Francia, existe, ¿verdad? La Plaza Francia y Palermo. Entonces la Plaza Francia era el único país del mundo que yo había visto que cuando cantábamos la gente se iba. Y después del Kirtan, cuando yo hablaba filosofía, la gente se acercaba. En los demás países era todo al contrario. Entonces, sí que creo que en Argentina hay que saber hablar. Hay que contar un buen cuento en Argentina. Entonces, bueno, ahora voy a hacer otro programa con Mar del Plata, que es un buen lugar para devotos a pesar de los problemas dramáticos, ¿verdad? Mar del Plata. Sí, si hay una pregunta rapidito, y voy a ver en Facebook si hay preguntas. Una pregunta, un momentito. Miguel Kuchner, por lo menos no es Kirchner. Una pregunta, escuché que ISKCON aprobó que devotos cualificados pueden ser gurús, iniciar discípulos. Si eso ya está ocurriendo,
Creo que está en el proceso, ya empezó. Sí, eso es por finalmente un poco de cordura. Otra pregunta de un devoto que siempre hace preguntas. Según Prabhupada, ¿qué significa ser filosófico? Simplemente hacer argumentos coherentes y lógicos y poder analizar los argumentos de otros por detectar su valor, lógica y la calidad de la evidencia. Bueno, ustedes allí en Buenos Aires tienen una Sí, pregunta. queríamos presentar a los devotos que están aquí. Los devotazos. Sí, porque tenemos 13 minutos. Sí, gracias. Antes que nada, gracias, Sri Acharya. Y bueno, no queríamos dejar de presentar a todos los devotos que se acercaron aquí para escuchar su clase. Entre ellos, los devotos que están conectados por internet, que es Hari Kirtan de Tres Arroyos, Ananda y Parella en Santa Fe. Ellos están conectados a través de Zoom. Están escuchando su clase. Y aquí los presentes, Garuda la va a presentar. No, cada uno diga su nombre. Eso. Hare Krishna, Sila Chareva, Sriya, acá. Sridhar. Esposa. Hare Krishna, ¿qué tal? ¿Y cómo se llama tu esposa? Bueno, Se llama Belén. Belén. Belén se llama. ¿Qué tal? Hare Krishna, Iván, mi nombre. Sí. Iván. ¿Cómo? Iván. Iván, Hare Krishna. Iván, Dhanvantari, el gran Dhanvantari Swami también era Iván. Sí. Acá está Dardurita. ¿Quién? Dardurita. Oh, Dardurita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy feliz de estar comunicada con usted. Hey, dichosos los ojos. Maharam, que ya lo vio. Sí, la veterana. De muchos. Acá hay otros devotos que venían del templo también. Basura. Hare Krishna. Gopal Govinda Das. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Bhakta Juan. Marco Juan. Sí, sí. Te reconozco. Krishna Maharaj, Nanda Kishore Das. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Ramaraya Das. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, muchas gracias por la clase, por su tiempo. Mi nombre es Matías. ¿Cómo? Matías. Matías. Un nombre bíblico, ¿verdad? Sí. Hare Krishna Maharaj, mi nombre es Yaritza. Gracias por todo. Hare Krishna. Hare Krishna. Y aquí está mi mamá de corazón. Ella es mi Hare mamá. Krishna. Graciela. Un No la conocí, placer. pero- ¿Cómo está usted? Igualmente, gracias, Hare Krishna. Gracias por venir. No, por favor, un placer. Aprendí mucho. Y sigo aprendiendo. Bueno, sí, muchas gracias por todo su apoyo, Sirachare, por todo su esfuerzo y darnos su tiempo. Espero que no fuera demasiada filosofía, pero necesitamos. igual también continuaremos escuchándolo ahora en la próxima clase. ay, Dios mío, entonces voy a tener que hacer algo original, ¿verdad? Pero solo tengo una clase escrita que yo estaba leyendo. ¿No? Es un chiste. Entonces, Bueno, aquí están los devotos que le dijimos que están conectados a través de Zoom, Hari Kirtan. wow. Hey, Hare Krishna. Es como, Ganando ¿cómo y se llama? pareja. Ciencia ficción. No, pero no están dentro de ese aparato. ¿No? Eso sí. Hoy no van a comer pasteles con nosotros. Eso sería Hollywood, ¿verdad? Que si estuvieran dentro de la... Bueno,
Gracias a todos y ahora voy a tener que pensar en algo, otra cosa. La próxima clase. Hasta luego, Hare Krishna. Gracias a ustedes, hasta luego. Hare Krishna. Y a ustedes en Facebook, vamos a tener otra clase en 10 minutos, así que voy a tener un break. Y hasta luego.